Con vuestro permiso me quito la mascarilla. Lo que desde la asociación tratamos es del retiro, de divulgar sus riquezas, sus valores y de defenderlo mediante el diálogo con la administración. Últimamente la administración pues está menos dialogante, no sé si se han enfadado o no se han enfadado, me da igual, pero sí que es verdad que últimamente no nos recibe y hay muchas cosas en el retiro que hay que arreglar. Para mí una de las cosas más bonitas del retiro es la montaña artificial, con todo su agua, sus cataratas, su sala de exposiciones, hasta tiene un aseo público con la falta que hacen al retiro, y ahí está. Nos han prometido que en Navidades salía el concurso, las Navidades pasadas, pero no ha salido. Pero bueno, ahora tenemos que perdonarles pues, por el tema de la pandemia. Yo lo que quiero exponeros es que el Parque de Madrid son los Jardines del Buen Retiro. El Parque de Madrid, cuando nos lo cedió el gobierno provisional salido de 1868, pues se lo cedió al Ayuntamiento, al pueblo de Madrid, para uso y disfrute únicamente de los ciudadanos, lo ponía así. Entonces ponía una serie de limitaciones. Enseguida el Ayuntamiento, viendo que la gente lo seguía llamando Jardines del Buen Retiro en vez de Parque de Madrid, como pone en alguna puerta, pues lo sigue llamando Jardines del Buen Retiro. Pero con las connotaciones, yo siempre se lo digo, que esto es un jardín, o un jardín de jardines. Entonces, lo que no puede ser es que no haya accesibilidad. En muchos sitios del retiro falta la accesibilidad. En muchos sitios del retiro, pues, bueno, no en muchos sitios, no, en el retiro no se recoge, los residuos no se hacen según la normativa que ellos mismos dice el Ayuntamiento. Entonces ya se lo hemos dicho, y ese Ayuntamiento. Solicitamos que sea estas dos normativas de accesibilidad y de residuos que se cumplan. Bueno, los pusimos en el consejo del tema de la UNESCO. Exigimos que se cumplan estas dos normativas. Bueno, si se enfadan, ¿qué vamos a hacer? Pero no es de esto de decir ante un organismo internacional que no estéis cumpliendo dos normativas que son básicas. Bueno, yo aquí os he puesto unas cuantas diapositivas. Seguramente vosotros conoceréis el retiro posiblemente mejor que yo, y vamos a ver si esto funciona, porque ya me empieza a ir para atrás. Antonio, ¿tienes el chismito? Sí. ¿No lo has montado? Sí, pero está puesto. Lo guardado a la hora de Bueno, en primer lugar, ¿dónde se ubica el retiro? El retiro se ubica en Madrid, y Madrid, en árabe, Mairit, pues significaba lugar de abundante agua. En aquel entonces, en el siglo IX y todo eso, cuando vinieron los árabes, pues eligieron este lugar porque era un sitio con muchísima agua. Aunque nos parezca mentira, pues fijaros que cuando vais a la plaza de Puerta Cerrada, junto a la Plaza Mayor, hay una fachada de un edificio que pone, refiriéndose a Madrid: fui sobre agua edificada y mis muros de fuego son. Esto hace referencia a la cantidad de agua que había, y que se edificó sobre esa agua, y mis muros, haciendo referencia a la muralla de Madrid, cuando lanzaban flechas los atacantes en aquel entonces a los moros, pues saltaban chispas porque la piedra era de pedernal, y entonces saltaban chispas. Y eso ahora es lo que hace la referencia a esto, pero sobre todo al agua. Aquí hay tres escudos antiguos. Este dice que es anterior a 1200, bueno, en que se ve la piedra de pedernal, el fuego que sale, un poquito ahí, y el agua. Todo esto es agua. En este, que debe ser de la misma época o quizá más antiguo, pues veis que también tiene agua por todas las partes. Y este, que ya es más moderno, pero conserva dos afluentes de agua, por aquí dos arroyos o lo que sea, con agua. Luego, bueno. Madre mía. Perdón.
¿Cómo era Madrid? El sistema hidrológico que tenía Madrid en aquel entonces, pues era tres venas de agua, principalmente, el río Manzanares, el arroyo de la fuente de la Castellana y el Abroñigal, que es donde está ahora mismo la M30. Todo este arroyo, pues, yo creo que se ha secado, no es que esté entubado ni nada de eso, sino que ya no corre agua por ahí. El Abroñigal, que es la M30. Bueno, ¿por qué el Manzanares no se utilizó? Porque primero el Manzanares tenía un agua que no era buena para beber. En segundo lugar, pues lo que por aquí, que estaba a un desnivel de 70 metros de altura, con lo cual había que impulsar el agua para arriba. Este que veis aquí es el Alcázar, el antiguo Alcázar, y entonces pues para subir el agua pues era complicado. Incluso Quevedo lo denominó por ello aprendiz de río, porque era así. Bueno, este es un planito donde pone las alturas que tiene todo Madrid. Y veis que nosotros nos encontramos aquí en el Parque del Retiro, y toda la parte alta, la parte más alta es Arturo Soria, de lo que es la ciudad de Madrid, y la más baja, claro, tiene que ser los ríos, por eso baja el agua. En el encuentro del arroyo Abroñigal con el río Manzanares. Y veis que desde el norte las aguas de escorrentía o las aguas subterráneas vienen desde el norte y se nos van a meter en el Retiro, más que otra cosa. Porque aquí hay una vaguada hacia el arroyo de Abroñigal, que fijaros que es una divisoria que más o menos debe ser la Príncipe Vergara Menéndez Pelayo. Esas aguas vierten para el arroyo Abroñigal y las hacia el oeste pues van hacia la fuente de la Castellana. Sitios altos, por ejemplo, el Retiro, el sitio más alto es la torre de Valencia, pues a la puerta de O'Donnell, ¿vale? Sin embargo, hemos visto el agua de superficie, pero el agua de subsuelo, ya os he dicho que hay cientos de kilómetros de galerías ocultas que son los llamados viajes de agua. Esos viajes de agua vienen de la época de los árabes, que ellos a su vez lo trajeron de Arabia. Bueno, pues decir, no, ya no sé. Entonces, una de las cosas por que Felipe II dijo de poner la capital del reino aquí en Madrid fue por eso, porque vio que aquí había agua a mansalva, que excavaban un poquito y salía agua, ¿vale? Son 124 kilómetros de viaje que se estima que permanecen bajo el asfalto y estuvieron funcionando hasta el siglo XIX y algunos hasta el siglo XX. Los viajes de agua simplemente era una excavación en una galería, o sea, subterránea, que hacían en un lugar donde ellos veían que había mucha agua, lo veían por la vegetación o por lo que sea. Después de hacer la excavación, pues ponían ladrillos para que se sujetase el terreno y después hacían un pequeño dentro de eso para que corriese el agua. Longitudinalmente ponían unas ventilaciones porque si no se podía podrir el agua, no olía bien, o los que bajaban a limpiar eso pues podían envenenarse por los gases, etc. Esta es un bonito óleo anónimo del siglo XVII, que os he puesto porque veis aquí ya se ve el Retiro, el palacio para el rey, y aquí está la antigua Puerta de Alcalá. Esta Puerta de Alcalá se trasladó posteriormente más hacia el este, perdón, pero vemos el arroyo que corría por aquí, la fuente castellana, ¿veis? Con sus puentecitos y todo, ¿vale? Este paseo del Prado y todo eso es una de las cosas por qué estamos con la convocatoria que nos hemos presentado para que el Prado Retiro sea declarado Patrimonio de la Humanidad. Fue el primer paseo, quizá del mundo, por lo menos de Europa, arbolado. Hasta entonces pues no se contemplaba el tema del arbolado,
Y sin embargo, pues los reyes tuvieron la vista suficiente para decir, oye, ¿por dónde podemos pasear? La gente, por ejemplo, esta torrecita que estamos, es la torre de la música, ¿vale? Que había música y bueno, se lo pasaban pipa. Aquí hay otra litografía, otro óleo, no sé lo que es, en que se ve la calle Alcalá, está mirando hacia el oeste, hacia Puerta del Sol, y también vemos el mismo arroyo, el arroyo de la Fuente Castellana, y uno de los puentecitos que tenía para paso. O sea que debería ser, aunque era el arroyo, pero debería ser como el Manzanares ahora casi, o menos. Porque el Manzanares, yo no sé si corre el agua. Bueno. Bueno, los principales viajes de agua que teníamos aquí cerca, el Apañel, y pertenecía a la Corona, y después había 3 viajes con G, pues en aquel entonces los que iban con G, propiedad de la Vía de Madrid, o sea, del Ayuntamiento, que era la Fuente Castellana, el Abrolligal Alto y Abrolligal Bajo. Y después había unos viajes de menor caudal, el Alto del Retiro y el Bajo del Retiro. Tanto el Alto del Retiro y Bajo del Retiro, que son los que nos afectan a nosotros, pues no los he encontrado en ningún mapa. Yo no sé si alguna vez encontráis algún mapa por dónde venían estos viajes de agua, os lo agradeceré porque he buscado por todos lados y no lo he encontrado. Este es un plano, pero que es muy pequeñito y que sí que vienen en el Bajo Retiro y el Alto Retiro, pero que no se aprecia, está muy desfilado. A diferencia del resto de las cortes europeas, cuyos ríos caudalosos sirvieron a sus habitantes aguas de una calidad más que cuestionable, los grandes ríos de Europa, pues claro, pues le pasaba aquí igual que al Manzanares, que estaba bastante contaminada o que no sabía bien. Las que llegaban a Madrid procedentes de los viajes de agua destacaron sobre todo por su pureza, limpieza y agradables aguas. O sea, con que eran subterráneas, estaban bien. ¿Cómo medían el caudal de agua? Se utilizaba en Castilla, para medir el volumen de agua o el caudal, era el real fontanero, que lo llamaban así, y que podemos definir como la cantidad de agua que era capaz de salir por un orificio de diámetro de una moneda de real, de aquel entonces, que es 1,7 centímetros, lo que es una moneda de 5 céntimos ahora, durante 24 horas. Entonces, bueno, el agua, como era propiedad o bien del ayuntamiento, o bien de los reyes de la monarquía, pues se vendía. Entonces, ¿cuánto quiere usted? Pues yo quiero un real, o quiero medio real, y tenías que pagar por ella. Era una manera que ellos tenían de medir el agua. Obras hidráulicas en el Real Sitio del Retiro, pues en 1633, cuando las obras del Cuarto Real, sabéis que en el monasterio de los Jerónimos había un Cuarto Real que iban construyendo los reyes para retirarse cuando tenían penas o temas de difuntos o lo que sea, se retiraban allí, por eso tiene el nombre de retiro. Ahí le encargaron eso. Hizo el viaje alto del Buen Retiro, una canalización de 15 kilómetros, etc. Además de esa canalización, lo que hizo él, también el río Chico. Ahora veremos el río Chico, la mayoría sabréis lo que es, y 2 estanques, el de San Isidro, que ha desaparecido, ni siquiera sabemos dónde está, tampoco encontré ningún plano con el estanque de San Isidro, y el estanque Ochavado, ese sí sabemos dónde está, para nuestra desgracia, porque el ayuntamiento no lo quiere rehabilitar. Y si intentó rehabilitarlo una vez, hace 15 o 20 años, lo fastidió porque empezó a echar hormigón cuando está prohibido echar hormigón. Es un pequeño desastre. Bueno, también dirigió todas las obras hidráulicas del Buen Retiro hasta la conclusión a comienzos de 1640, que es más o menos cuando terminó de construirse el palacio y todo eso. Un año después, y en reconocimiento a su trabajo, el conde duque de Olivares, Gaspar Gómez pues le nombró fontanero mayor.
También Cristóbal pues, construyó el gran estanque del Retiro, el estanque de las Barcas, entre 1634 y 1636, que alimentaba con el viaje alto del Retiro, con condiciones de agua por él mismo proyectada. Pero cuando terminó se proyectó excavar un segundo estanque más grande todavía, pero se supone que fue en el mismo lugar. Para abastecer a este segundo estanque más grande que lo anterior, pues se pidió hacer más prospecciones de viajes de agua, y lo que se hizo pues, es el viaje bajo de Buen Retiro. También hizo un río navegable, que es el río Grande o de Mayo, que ahora os enseñaré, pero todos sabéis que iba desde el estanque del Buen Retiro, el estanque de las Barcas, hasta lo que hoy en día está con el Ángel Caído, por todo el paseo de Fernando Núñez o el paseo de coches, pues iban unos grandes canales, un gran canal, donde los reyes con sus góndolas y eso, pues daban una vueltecita. En aquel entonces, en vez del Ángel Caído, pues estaba San Antonio de los Portugueses, una gran ermita, San Antonio de los Portugueses, que es curioso porque cuando en aquel entonces nos enfadamos con los portugueses, pues cambió de nombre y se llamaba entonces San Antonio de los Alemanes. Pero bueno, son cosas de política. Veis aquí lo que era el Retiro en aquel entonces, lo que era el agua en el Retiro. Veis aquí el Canal de Mayo, el río Chico, que es una infraestructura bastante larga y que regaba toda esta parte que eran huertas, y toda esta parte pues se dedicaban a eso, al tema de las huertas y el tema de eso. Necesitaban bastante agua. Aquí vemos el estanque Ochavado, y aquí vemos el estanque grande, o el estanque de las Barcas, que no lo conocemos. Ahí tenía una pequeña isla que pusieron después para hacer los actos de teatro y todo esto, Calderón de la Barca, López de Vega, etc., pues hacían los actos desde ahí. Todo esto, pues aquí tenemos unas cuantas góndolas, etc. En los cuatro extremos tenían unas norias que no es que metiesen el agua en el estanque, sino al revés, las sacaban. Oye, que necesitaban más agua para tal sitio, pues entonces pues, se ponían en funcionamiento esa noria y sacaban agua. Entonces el Canal de Mayo, veis que llegaban hasta aquí, que es la ermita de San Antonio de los Portugueses, que posteriormente fue la fábrica de la China, donde hacían la mejor porcelana, una de las mejores porcelanas de Europa, y después cuando los franceses y los ingleses destruyeron la fábrica, pues ya tuvieron que... ahí pusieron el Ángel Caído. Características del estanque, pues tiene una superficie pues, equivalente a 9 campos de fútbol, un volumen de 55.000 metros cúbicos, una profundidad media de 1,27, o sea que aunque uno se caiga, pues no se va a ahogar. Aquí en esta, como esto está pasando como quiere, bueno, pues aquí veis las norias esas que os comentaba, y las otras casas son especie de pescaderos donde se reunían a pescar o a cambiarse para las batallitas estas que hacían, etc. Esta todavía es más bonita, aquí se ve una falúa de esas que tenían los reyes, y veis aquí este gran edificio era la fábrica de porcelana, era un edificio que era muy grande, muy grande. Aquí veis al pobrecillo observatorio astronómico que en aquel entonces se veía, ahora desgraciadamente no lo vemos de ninguna de las partes, gracias a que nos lo han tapado por todos los lados. Una pequeña vergüenza. Estas son las falúas. Fijaros que esto aunque os cueste creerlo, era oro, no sé cómo nos hundía. Alguna de estas, me parece que es esta la que está guardada en Aranjuez. Bueno, y aquí paseando con toda la familia, con su esto cerrado. Bueno. El estanque Ochavado, algunas veces lo llamaban el estanque chico, pero bueno, es que en aquel entonces era mucho más grande que ahora. Veis que antiguamente tenía una especie de casetilla, un torreón en el medio,
Después aquí viene que se construyó una pasarela porque yo no sé si la harían con barca o lo que sea, pero veis que era, ahora lo vemos porque es una comparativa, entre actualmente con Google se ve cómo era ¿cómo se llama? Bueno, los jardines el parterre. De parterre, eso. Y aquí vemos el estanque Ochavado, que veis que comparativamente pues era mucho más grande que el que tenemos actualmente, que es esto, que es muy chiquitín en comparación. Entonces, en una de las rehabilitaciones que hizo el ayuntamiento, aparte de hacerlo más pequeño, con menos profundidad, porque se leen textos antiguos que la gente venía a suicidarse al estanque Ochavado. Bueno, y sabéis que ahora mismo no llega a 1 metro de profundidad. No sé si se tiraban 2 o 3 veces, no sé. Bueno, y esta era la ermita de San Antonio de los portugueses, que veis que las barcazas llegaban, daban la vuelta, oirían misa, si había misa, o tomaban por ahí, yo no sé, porque las ermitas, aparte de temas religiosos, pues eran también temas lúdicos, daban comilonas, etc. Es curioso porque el jardín que tenía San Antonio de los portugueses estaba más bajo del nivel del terreno. No sé por qué lo hicieron así, pero había que bajar, una rampa para bajar. Pero bueno. Pero a comienzos del siglo XIX la ciudad superaba los 200.000 habitantes, el sistema comenzó a mostrar signos de agotamiento, ya no se sabía dónde buscar agua. O dicho de otra manera, las aguas subterráneas ya no eran suficientes para satisfacer la creciente demanda de agua de una ciudad como era esta contemporánea. Se inauguró el canal de Isabel II, que sabéis, en 1858, que sabéis que en principio traía agua de Lozoya. Yo no sé si ahora la mezclan con la del Jarama, no lo sé, no sé qué cosas harán, pero en principio era agua de Lozoya. Antonio, ahora sí. Es básicamente agua de Lozoya, claro. De Lozoya. Sí. También viene una pequeña aportación del río Sorbe. Del Sorbe de Guadalajara. De Guadalajara y de Guadarrama, del Jarama, de Jarao también, pero ya en que le quitamos agua a todos, aunque no sea la misma comunidad. Bueno, pues, bueno, yo por mi parte he terminado. Si tenéis alguna pregunta sobre lo que he puesto, Antonio. Bueno, pues muchas gracias a Javier por la invitación y vamos a hacer estas 35-40 minutos que Javier nos indicó, pero vamos a hacerlo a la limón porque él habla de mi persona, pero realmente este trabajo que hemos desarrollado de una manera bastante intensa durante 7-8 años, pues fue un trabajo de un equipo de investigación en el que yo estaba implicado y Silvia Martínez igualmente también, y otras personas que por el departamento han pasado, ¿no? Bueno, pues surgió la propuesta del propio ayuntamiento, actualmente su dirección general de Arbolado y Patrimonio Urbano, creo que se llama, o algo parecido, ¿no? Sabes que en principio en el ayuntamiento toda esta cuestión, hay digamos 3 entidades o 3 subdirecciones, una es la de arbolado y urbano, mantenimiento urbano, otra es el de el agua propiamente dicha, y la tercera es la de parques y jardines, creo que son los nombres concretos, ¿no? Bueno, pues a raíz de la dirección que llevaba no los parques históricos que gravitan sobre esta última, sino el resto de los parques, pues preocupados por algo que se venía observando, un notable decaimiento del arbolado, particularmente los cedros, también los lauros, los árboles además de mayor porte, pues lo relacionaron intuitivamente con la sustitución del agua de riego potable, que así había sido hasta los primeros 2001, 2002, 2003, dependiendo de los parques en Madrid. Pues a partir de esa fecha fueron cambiando por el aporte de agua regenerada. Y son esas cosas que, bueno, pues que no se entienden mucho. El agua regenerada no se entiende mucho, a ver,
se entiende perfectamente porque el agua general, como vamos a ver ahora, tiene incuestionables ventajas, pero como ahora se está debatiendo con las vacunas, ¿no? Cualquier nueva aplicación puede tener aspectos negativos que hay que conocer para minimizar en lo posible, ¿no? Y eso es lo que llama la atención que no se hizo, con lo cual agua abajo, ¿no? Se empezó a regar y empezaron a los cabo de unos años, en 2010, 2008, 2009, 2010, empezaron a manifestarse en prácticamente todos los parques y pues también los históricos, como es el Retiro, el problema. Claro, esta división de parques históricos y no históricos, pero parques en definitiva, pues supuso un cierto problema para afrontar el estudio en todos los parques y particularmente en los más valiosos, los históricos como este, ¿no? De tal suerte que, como yo le advertí a Javier, hemos hecho investigaciones en algunos de los parques, pero el Retiro quedó desafortunadamente al margen de ese seguimiento. Lo que no quiere decir que no aparezcan aquí. En el Retiro quizás el aspecto negativo más característico o más llamativo es no solamente el decaimiento de los cedros, que también, sino también la pérdida temprana de la hoja del castaño de Indias. En junio o julio pues empiezan las hojas amarillas y bueno, pues en fin. Y yo creo que hubiera sido, después de toda la inversión que supuso adaptar las aguas residuales depuradas al carácter terciario, a regenerarlas, por un lado, y sobre todo el anillo de distribución por todo Madrid, de 150 kilómetros de tuberías, pues caramba, parece que habría sido adecuado el reservar una pequeña cantidad de dinero para hacer un seguimiento de lo que iba a pasar o de lo que podía pasar, ¿no? Como eso no se hizo, en 2008, 2009, 2010, el ayuntamiento, por cuestiones de proximidad personal, nos preguntó, oye, pasa esto, ¿os animáis a hacer algo? Bueno, pues vamos adelante con la cuestión. Pero claro, esto es un pequeño problema porque no es lo mismo enfrentar una investigación con un proyecto previamente definido que aprovechar los contratos de mantenimiento de la vegetación de las diferentes empresas que tienen asignadas para sugerirles, entre comillas, que derivaran una cierta cantidad de dinero de sus beneficios para investigar en la cuestión. Eso es, por lo tanto, nosotros hubiéramos querido hacer mucho más de lo que hicimos, pusimos toda la carne en el asador y todo el esfuerzo en el tema, pero nos habría gustado seguir con el tema, cosa que no pude. Bueno, el sumario, vamos a hablar de el riego con agua regenerada en Madrid, los parques que hemos seleccionado y que les vamos a presentar, cómo es el agua de riego, esa regenerada, el coco, como podéis inferirse del comentario de Javier, cómo afecta el riego al agua del suelo y cómo afecta el riego a los suelos propiamente dichos y cómo afecta el riego, lo más importante, o lo más visible, a la vegetación, ¿no? Y bueno, pues esta es la manera que yo voy a hacer los 3 puntos primeros, 4, y luego seguirá Silvia con Martínez con el suelo y la vegetación, además dada su condición además de bióloga, ¿no? Yo soy geólogo y, en fin, manejo peor. Bien, pues esto, el agua regenerada. El agua regenerada está de moda. Nuestro país fue uno de los primeros que empezaron a aplicarla sistemáticamente. Y además fue el primero en Europa que arbitró una normativa de manejo de esa agua regenerada, que se orientaba sobre todo a las consecuencias sanitarias, higiénicas, ¿no? Menos a los aspectos agronómicos, o casi nada, ¿no? En cualquier caso, esta es la panoplia, ¿no? del uso del agua regenerada, y lo que nosotros nos vamos a fijar es en los usos urbanos, en lo que concierne a
riego de zonas verdes y baldío de calles. El de baldío de calles no tiene particular problema, pero el riego de zonas verdes alguno presenta. En cualquier caso, el empleo de agua regenerada es una buena iniciativa y hemos tenido contacto con otros lugares donde emplean agua regenerada también para regar, California, en Baja California, y nos comprarían nuestra agua regenerada a precio de potable. Es un agua porque tienen ellos, o sea, es un agua de buena calidad, pero no significa que no haya que tener unas determinadas precauciones. Bien. Esta es un poco una primera observación, ¿no? El agua regenerada, cuando vemos los parques, estas dos fotos que corresponden al Parque del Oeste y el cartelito morado, que sea como si el acuerdo de utilizar el color morado para significar por dónde van o que los aspersores son de agua regenerada, pues ya se habla del agua regenerada, se habla del agua morada, por aquello de ese color que la identifica. Pero tenemos esta imagen estas dos, sobre todo esta del Parque del Oeste y esta que pongo aquí, que dice caramba. Bueno, pues esa imagen corresponde a la prolongación del sistema central encima de entre Sigüenza y Atienza. Es decir, ese sería el paisaje, o sea, de Madrid en estas condiciones si no hubiera el tremendo esfuerzo que se pone para habilitar jardines con tan buena presencia como los que tenemos ahí a la derecha. ¿Cuáles son? Por tanto, un esfuerzo técnico y económico importante y una iniciativa muy relevante, alabada por ahí en muchos foros, ¿no? ¿Cuáles son las razones para crear programas generadores? Pues, primero, una liberación de recursos. Liberación de recursos que atamos esos números, no son absolutamente actuales, pero no deben distar mucho de la realidad actual de Vete esos. un poco para allá, que te puedes caer, ¿eh? ¿Cómo? Que No. Sí. Bueno, estás sufriendo. Gracias. Aproximadamente 6 hectómetros cúbicos, algo más. Probablemente hoy tenemos más, cerca de 7 o de 8 que de 6. Pero en cualquier caso supone una población, esa dotación anual sería de una población de 85.000 habitantes. Eso es lo que se ahorra de agua para el abastecimiento. Y además ese ahorro de agua, pues, es un esfuerzo importante, el obtenerla implica una mayor preocupación, un mayor rigor en la utilización del mismo, ¿no? Y además, la cosa quizá, el aspecto más importante es que no va a faltar en las épocas de riego. En los años, principios de los 2000, no sé si se acordarán, había sequías tremendas, todas las praderas en torno del año 30, por ejemplo, se tuvieron que dejar de morir porque no había posibilidad de mantener, ¿no?, toda esa superficie. Entonces, ¿cuáles son las razones del estudio? Pues las diferencias entre el agua potable y el agua regenerada, que vamos a comentar a continuación, los aspectos negativos que tienen diversas especies y, sobre todo, esos aspectos negativos son consecuencia del uso del agua regenerada, van a ir a más, se pueden tomar o se deben tomar medidas preventivas. A eso fue un poco la idea que dirigió el proyecto. Bien, esta es un flash de nuestra ciudad con la magnífica dotación de parques, señalando que a pesar de ello aquí falta todavía el que últimamente quizás podría ser casi la estrella de la corona, ¿no?, el Madrid-Río, ¿no? Pero en cualquier caso, ahí están los parques, las manchas verdes y por indicaciones de diversa índole y intereses, etcétera, se planteó el estudio en el Parque del Oeste, en el Parque Emperatriz María de Austria y en el extremo más oriental del corredor forestal de Entrevías. En la zona, justamente este puntito rojo corresponde al barrio, al Pozo de Raimundo, para que nos situemos, ¿no? Bien, este es una panorámica del Parque del Oeste y esas son las donde ubicamos la instalación que ahora les vamos a comentar. En mitad de una paradera, una serie de puntos marcados en rojo, eso está marcado en la fotografía, no en la realidad, ¿no? Porque uno de los problemas importantes es el vandalismo. Nos han vandalizado muy frecuente, procurábamos nunca ir por la tarde
ir solo por la mañana para que, cuando había que hacer alguna operación, para que la curiosidad malsana no llevara a arrancar los tomamuestras, como ahora vamos a ver, ¿no? Este es el Parque del Oeste, con dos emplazamientos, básicamente el entorno de las, lo que llaman la ría, o el entorno de esa especie de ría que baja paralela al paseo de Puerto Chapí, y el entorno de las oficinas del propio ayuntamiento en el parque, ¿no? El Emperatriz María de Austria es recuperado recientemente. En realidad el Parque del Oeste es también un espacio, era un basurero, era la escombrera de Madrid, y bueno, pues lo que ocurre es que desde finales del siglo XIX, principio del XX, empezó a transformarse afortunadamente en el parque de estilo inglés precioso que soy, ¿no? Estos son mucho más recientes, pero en todo caso, bienvenidas sean estas iniciativas. Ahí tenemos el Parque de María de Austria, no sé si se sitúan. Esta es la carretera de Toledo, y este es, ¿cómo se llama? Esta es la calle Cazalegas, que es en la parte sur del parque, por aquí, y bueno, pues, y esta es la parcela, ¿cómo? Sí, el entorno de la plaza elíptica, efectivamente. La plaza elíptica está justo ahí, no sale, porque está justamente ahí detrás. Hasta el tanatorio, ¿no? Y este es los jardines que hay al lado del tanatorio sur, ¿no? de Madrid. Bueno, pues ese fue nuestro teatro de operaciones, como dicen los militares, en lo que concierne al Parque Emperatriz María de Austria. Y por último, mucho más pequeñito, el Garrigues-Walker, el Parque Garrigues-Walker, que se sitúa, que es la avenida Garrigues-Walker. Este es el camino de la Celsa, que va hacia la M30. Sí. Bueno, pues este es el final, como digo, del corredor forestal de Entrevías, que continúa hasta Atocha, ¿no? Hasta los talleres de Atocha y todo esto. Bueno, pues en este espacio ubicamos estas dos parcelitas, porque este parque nos permitió una cuestión que no pudimos hacer en los anteriores parques, que fue el poder seguir el riego con agua regenerada desde el instante cero, cuando en un determinado el ayuntamiento decide regar con agua regenerada este parque. Hasta ese momento se regaba con agua potable, y decimos, bueno, a ver un momentito, reservemos una parcela para tener el contraste con agua potable, para saber qué diferencias acontecen o pueden acontecer con esto, ¿no? Bien, pues agua de riego. Pues, en fin, esta tabla no les dirá mucho, pero es quizás simplemente el agua de riego, a diferencia del agua potable, no tiene una normativa estricta de máximos o mínimos, ¿no? Pero que no haya una normativa no significa que no haya una experiencia acerca de qué acontece cuando se riega con aguas muy salinas, poco salinas, sódicas, no sódicas, cálcicas, etc. Todos sabemos, el agua este pueblo es dura, ¿no? Sí. Dice la gente, ¿no? Bueno, pues en este caso, esta es la tabla que, de acuerdo con expertos que han escrito sobre esto, Rafael Monferiego y Luis Balayón, pues proponen como los valores admisibles para un agua de riego. Significa que ahí aparece la cifra, por ejemplo, uno de los otros parámetros que van a salir en un par de veces ahora en las siguientes transparencias es la conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica es una medida muy fácil de hacer en el agua, porque lo que mide es la facilidad con que un agua permite un flujo de electrones en corriente continua. Entonces se mete un cátodo, un ánodo, un aparatito, un electrodo, que son dos plaquitas de platino separadas una distancia, y se mide si ese agua es más o menos transmisible. Si es más transmisiva es que hay más sales en disolución, si es menos es que es agua con pocos electrolitos, con pocos iones disueltos. Bueno, pues esa es, por tanto, lo que quizá lo más destacable es decir que, bueno, para el agua de riego más de 3.000 microsiemens o 3 decisiemens, que dicen los edafólogos, aquí hay
un contraste de unidades. Unos hablan, los hidrólogos hablamos más de microsiemens o micromos, el antiguo microsiemens por centímetro, y los edafólogos les gusta más hablar de decisiemens por metro. Bueno, pues 3.000 microsiemens por centímetro son 3 decisiemens metro. Bueno, esa es un poco la... Bueno, pues, ¿qué nos dice? En esta tabla, esta figura recoge un gráfico que se utiliza mucho para representar los elementos mayoritarios en las aguas naturales. Aquí es una tabla parece un poco diabólica, ¿no? Así con unas escalas que suben y bajan, ¿no? Pues además son logarítmicas, es decir, un poco de lío. Aquí recogemos los mayoritarios, el calcio, el magnesio, el sodio, el potasio, el cloruro, el sulfato y los bicarbonatos. Y aquí hemos añadido también la conductividad eléctrica. De tal manera que la tabla anterior que hemos puesto, la teoría positiva, traducida en este gráfico, supone el espacio coloreado de morado que está, o de azul, perdón, que está ahí recogido. Entonces ahí aparecen dos líneas, una morada y otra azul, que representan el agua azul, el agua potable. Siempre que aparezca aquí el azul, estamos hablando de agua potable, el agua que nos bebemos en nuestras casas, suministrada por el canal Isabel II, y el agua morada, la línea morada del agua regenerada. Entonces ahí tenemos, en este caso, para el Emperatriz María de Austria, esto corresponde al verano de 2015, pero podríamos haber puesto desde 2010 hasta 2017, que duró el estudio. Bueno, pues ahí vemos cómo las aguas moradas pues están dentro de... no tienen una presentación chirriante, salvo en lo que concierne al potasio. Y bueno, pues, pero lo demás están dentro de lo que se pudiera considerar como normales. Lo mismo ocurre con las aguas en el Garrigues Walker. El agua potable es la misma, porque es el canal Isabel II, y hay ligeras diferencias porque depende de la estación depuradora que suministre las aguas. Bueno, pues básicamente la China y Viveros han sido, y ahora la Gavia, son las tres, en el futuro va a ser las dos porque la China tiene los días contados y dejará de estar operativa, pero en cualquier caso, bueno, pues hay pequeñas diferencias, pero vemos que no destaca especialmente. Ahí tenemos otra figura en la que representamos en azul, como siempre, el agua potable, en los dos parques, agua potable, en el María de Austria y en el Garrigues, y en morado el agua potable. La línea roja significa que fue cuando empezamos, cuando nos encargó el ayuntamiento efectuar el seguimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que llama la atención el contraste entre una y otra, como no podía ser de otra manera, ya por lo que podemos imaginar, y ahí aparece también marcada esa línea verde, que es la indicación que da la FAO de por dónde debe ir el agua de riego ordinaria. Por encima de 700 microsiemens, ya la FAO dice que, ojo, hay que empezar a hay que manejar el agua de riego, no echarlo tal cual, sino hay que manejar cuánta agua se echa, porque cuando se riega con aguas más salinas, hay que regar con mayor cantidad de agua, para que se produzca un lavado de sales y no se produzcan encostramientos de la sal o de las excesas sales en el subsuelo. Entonces, esa es Bien, desde el punto de vista de calidad, pues sería, como decimos ahí, admisible. Bueno, pues empezamos ya de bueno, ¿qué hicimos para efectuar el seguimiento? Pues lo que hicimos fue medir el agua del suelo en primera instancia. Hicimos también averiguaciones sobre muestras de suelos, explicará luego Silvia, y muestras de vegetación. Bueno, pues el agua del suelo, una vez ya distribuida tras haberse efectuado el riego, pues aparece representada en la excavación básica. Estos tres compositorios ahí metidos, ¿no?, en el suelo, a poca profundidad, a 15 centímetros de superficie, a 35 centímetros y a 60 centímetros. Estos muestras toman el agua
a través de su extremo inferior, que es una cápsula de porcelana porosa. Y lo que se hace es que con esta conducción, antes de ir a hacer el vacío, unos días antes, 2 o 3 días antes de muestrear, se deja en vacío, se hace un vacío intenso en esa cápsula de cerámica, y esa cápsula de cerámica succiona el agua del suelo, porque si no, el agua del suelo está retenida con una energía grande y hay que aplicar una energía mayor para poderla sacar, no está libre. Bien, pues este fue el procedimiento básico. Estuvimos haciendo, ahí tenemos un esquema de los tomamuestras, la bomba para hacer el vacío, un matraz, en fin, los tomamuestras instalados en el suelo, un compañero operando, y el control del vacío que se hace para que se pueda producir esa succión. ¿Qué hicimos? Hacer 3 muestreos por año. En primavera, es decir, antes de empezar a regar, más o menos por esta época, quizás un poco antes incluso, finales de marzo, antes de que empezara a entrar el fuego, el agua regenerada, en plena estación de riego, y al final de la estación de riego, del periodo de riego, antes de que empezara la lluvia de otoño, para constatar qué había pasado ahí debajo como consecuencia del agua. ¿Qué es lo que vemos? Pues lo que vemos es que ese agua del suelo presenta un contraste notable con el agua, pero sin embargo el agua regenerada hace que, al aplicar el agua regenerada, hace que ese agua del suelo tenga una tendencia creciente en ese suelo, ¿no? Los puntos morados corresponden a esas observaciones en concreto. Y en particular, estas otras 2 gráficas, muy parecidas en su trazado a esta otra, representa el sodio. El sodio es el enemigo íntimo de las plantas. Recuerden siempre cuando se producía una invasión del pueblo o una tribu a otra, la forma más allá de los que se mataran en la guerra, luego era con terribles alambre echando sal por las tierras de cultivo, ¿no? Eso era letal. Bueno, pues el sodio es letal para la vegetación, solo unas pocas especies se desarrollan en ambientes sódicos, ¿no? Por tanto, hay que huir de que los suelos adquieran contenidos elevados de sodio. Bueno, pues ahí lo que aparece es esto, ¿no? La tendencia creciente en este caso desde 2010 a 2014, continuamente creciente, ¿no? Hay altibajos dependiendo de cómo es la estación, pero en principio la tendencia general, cada año los puntos están más arriba en la gráfica, ¿no? Mientras que el agua potable pues, se mantiene prácticamente constante. Lo mismo le pasa a los cloruros, ¿no? Aquí en esta gráfica, ya para ir acabando con mi intervención, aparece la representación de la lluvia en estos años, desde 2010 a 2014, aparece la lluvia y aparece el valor medio de estas observaciones que antes les acabo de comentar, de ese agua extraída de los tomamuestras en la zona del espacio, en el área regada con agua potable y en el área regada con agua regenerada. Vemos que aunque los picos azules son los mismos porque eso representa la lluvia, pero aquí aparecen las aportaciones moradas, las aportaciones de agua regenerada. ¿Y cuándo están presentes? Pues como no puede ser de otra manera, en el verano, cuando no hay lluvia, ¿no? Entonces ahí están. ¿Y qué ocurre? Pues que esos tomamuestras que hemos visto antes responden de esta manera, con una subida, una bajada en el invierno, una subida más o menos interrumpida, luego una bajada dependiendo, como ocurre aquí, de un episodio, una sucesión de episodios lluviosos más intensa, después bajada, otra subida y así sucesivamente, ¿no? Ese agua del suelo, pues bueno, estas gráficas se pueden resumir en esto que vemos acá, ¿no? La conductividad, pero aquí lo que representamos es
un parámetro que utilizan mucho los ingenieros agrónomos, que es el SAR. El SAR es la relación de absorción de sodio, es decir, cuánto de peligroso es regar con un agua con ese sodio presente, en comparación con magnesio y calcio. No es un aspecto técnico en el que no vamos a entrar, pero sí que es un indicador de inadecuación para riego, digámoslo así, ¿no? Entonces vemos, como lo puede ser de otra manera, el contraste entre el agua de la zona regada, las muestras extraídas en la zona con agua potable, a los valores obtenidos en la zona regada con agua regenerada. Y lo mismo, algo parecido ocurre con el sodio o con los cloruros en las dos gráficas de abajo, ¿no? Y en el Gallagher Walker tiene la particularidad que decía yo antes. En el PEMA no pudimos empezar, porque cuando empezamos ya llevaban regando con agua regenerada desde 2002 o 2003. Nosotros empezamos en 2009, 2010, ¿no? Bueno, pues, sin embargo, eso no ocurrió en el Gallagher Walker. En el Gallagher Walker conseguimos instalar la red de observación antes de que se empezara a regar con agua morada, con agua regenerada. ¿Y qué es lo que vemos? Bueno, pues que vemos ahí los puntos. Fíjense, este puntito morado coincide prácticamente con este otro azul, es decir, este puede ser el principio. Vemos cómo aparece una serie de puntos, aunque luego la recta de ajuste pues parece que no están juntas, ¿verdad? Pero sin embargo, en el comienzo de la primavera de 2012 hay puntitos, tanto el agua de una parcela como el agua de la otra. Esas parcelitas que les puse antes en las dos parcelas chiquititas del Gallagher Walker, ¿no? Y si vamos en el sodio vemos esto, ¿no? De 2012, pues ahí coincide, pero a partir de ahí, hasta el 14, y sigue la actualidad, ya empieza una diferenciación muy notoria, tanto en lo que concierne al sodio como en lo que concierne al cloro. Y la misma gráfica de antes. En el 2012, lo único menos acusada, puesto que se había empezado a regar con agua regenerada en ese periodo, a diferencia de lo que antes vimos en el PEMA. Y la misma, es decir, en cuanto hace presencia el agua regenerada, pues aparecen unos niveles mayores de conductividad, de sodio, etc. Y por último, para acabar, tuvimos una oportunidad entre el final de 2012 y principios de 2013 de hacer una experiencia de lavado, de cómo se hacen a veces estas cosas. Nos dijeron en el parque, no, tenemos el depósito lleno de agua potable que tenemos que tirarla. Espera un momento. Antes de tirarla vamos a dar un riego a ver qué pasa. Claro, este riego es un poco problemático, porque el ciudadano ve en el mes de enero o en el mes de diciembre a los asesores funcionarios y dicen, pues estos están locos, ¿no? ¿Qué está pasando, no? Entonces había siempre una cierta reticencia a hacer ese tipo de experiencias, puesto que esto es un parque público con la gente por ahí circulando, ¿no? Entonces, eso coincidió con prácticamente el día de Nochevieja. Estábamos tomando muestras allí, viendo qué pasaba con los tomamuestras después de haber metido esos riegos intensivos de 130 milímetros en 6 riegos, que eso lo corresponde el volumen de agua que había almacenado en el depósito del Parque del Oeste. ¿Y qué hicimos? Bueno, pues vamos a medir de forma continua. ¿Y qué observamos? Pues aquí tenemos los valores de... estos son los aportes de agua regenerada, y aquí tenemos ¿dónde estaban los valores de conductividad? En los tomamuestras, en el corto, en el medio y en el profundo, antes de la experiencia de riego, antes de ese riego intensivo, y qué pasó a partir del riego, esa llegada de agua potable de forma intensiva. Pues ocurrió que se produjo, como podemos ver, a partir de esta época, de este periodo de riego artificial, pues los niveles bajaron muy notablemente, ¿no? Cuando estaba la conductividad entre 1000 microsiemens, pues bajó a 1500, a mitad. En el caso del tomamuestras de 30 centímetros, en el de 60, pues
también menos notable, pero sí que se mantuvo ahí, y en el rojo, que son el profundo, perdón, en 60 centímetros bajó muy notoriamente también. En el que vino sobre todo fue en el profundo, a 120 centímetros, donde, bueno, pues se produjo un cierto descenso, pero muy poquito, pero sobre todo después, ¿no?, con cierto retardo. De manera que esto pone de manifiesto que estas experiencias son una de las cosas que había que haber hecho en su momento, ¿no?, para plantear unos episodios de riego artificial con agua potable para conseguir esto. Y le cedo el mando aquí a mi compañera Silvia Martínez para que siga hablando del suelo y de la vegetación. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos por su presencia, y bueno, voy a continuar con lo que estaba explicando Antonio, empezando hablando por la afección del riego con aguas regeneradas a los suelos de las parcelas y de los parques que nosotros pudimos analizar. En el caso de las aguas que tomábamos para evaluar cómo era el agua del suelo, hacíamos 3 campañas de muestreo, pero en el caso de los suelos solo hacíamos 2 campañas por muestreo, que eran en primavera y en otoño. La de primavera porque nos iba a dar cómo se quedaba el suelo tras todo el lavado con las lluvias invernales. Es decir, partíamos de una mejor situación que acababa el suelo en otoño, una vez que se producían las lluvias invernales. Y de hecho, cuanto más lluvioso era el año, mucho mejor era el punto de partida del estado del suelo que en los años más secos. Por lo tanto, ese era el instante inicial, empezaba el riego, a partir de ahí se iba produciendo otra vez la mayor concentración de iones en los suelos, sobre todo en los tomamuestras más cercanos a la superficie, o sea, en los centímetros de suelo más cercanos a la superficie. ¿Por qué es esto? Pues porque el riego que se hace con agua regenerada no es especialmente abundante, no porque sea una iniciativa, no tanto como ha dicho Antonio, que también porque es una iniciativa que es puesta un esfuerzo y todo eso, sino porque el agua regenerada es que es bastante más cara, aunque os creáis que es mentira, que el agua potable, porque el proceso de regeneración tiene un coste, y tiene un coste importante, y además hay que elevar el agua, porque siempre las depuradoras en las ciudades están aguas abajo, y hay que elevarla hasta la parte más alta de la ciudad, bombeando, con lo cual, pues eso tiene unos costes que hace que se restrinja un poco la utilización de ellas para riego. Y además pasa otra cosa, que engancha un poco con lo que has dicho tú, Javier, y es que también hay una restricción horaria muy grande a la hora de regar con aguas regeneradas, porque solo se puede regar cuando la gente supuestamente no va a estar en los parques, es decir, entre las 10 de la noche y las 8 de la mañana. Y todo ello, a pesar de que la única restricción que se le pone al agua regenerada para hacerla apta para el riego es que cumpla con unas normas muy estrictas de calidad microbiológica y de que no contenga ningún patógeno, porque claro, estamos hablando de que luego nosotros nos sentamos en los parques, nuestros niños juegan con el balón y luego chupan la pelota o la muñeca que ha caído ahí. Entonces esa es la restricción básica. Pero a pesar de eso, a pesar de que el agua debe tener esas condiciones sanitarias perfectas, no patógenos, no microorganismos, tampoco se puede regar con ella durante las horas en las que los parques están transitados. Entonces, bueno, pues eso hace, como digo, que además de que el agua es mucho más mineralizada, como 5 veces más mineralizada, porque además contamos con que el agua de Madrid tiene un bajísimo grado de mineralización, estamos hablando, tanto que nos cuentan en las botellas de agua, que si el agua ligera, que si con poca mineralización, bueno, pues el agua que sale por los grifos de Madrid se podría embotellar perfectamente y vender como una de esas, porque tiene una conductividad eléctrica muy bajita. De hecho, por eso, la conductividad eléctrica del agua regenerada se incrementa 5 veces, pasamos de 150 a 200 microsiemens a 800, 900 microsiemens, pero sigue siendo un agua, como decía Antonio, que ya la quisieran muchos. Ya la quisieran muchos, pero no tanto, porque no es tan importante solo la conductividad, sino también qué iones proporcionan al agua esa salinidad, esa conductividad. No es lo mismo tener un agua bicarbonatada cálcica y con un poquito de sulfato
que tendría esa conductividad de 800 microsiemens centímetro casi ya, que tener un agua clorurada sódica, que es lo que está pasando aquí. Entonces, el sodio y el cloruro no son convenientes en las aguas en relación con el calcio y el bicarbonato. Entonces, el primer muestreo en primavera, suelos lavados por las aguas de lluvia. El segundo muestreo en otoño, suelos en los que se ha producido ese riego con agua regenerada. Otra de las cosas que pasan en los jardines en general, pero sobre todo en las de las zonas donde digamos, el agua es escasa, pues es que las raíces tienden a expandirse de forma horizontal y solo las pivotantes tienen más profundidad. ¿Por qué? Pues porque así el agua de riego se aprovecha muchísimo mejor por esas raíces absorbentes. Entonces, bueno, esa también es una de las razones por las que a 120 centímetros antes, en la gráfica anterior, no se notaban cambios significativos, porque a 120 centímetros no se enteró el suelo de ese riego intensivo que hicimos. Y lo más importante es que se regó todo el perfil del suelo hasta los 60 centímetros, que es hasta donde se sitúan la práctica totalidad de las raíces absorbentes, lo cual es muy bueno, porque eso es lo que queremos, que las plantas, o sea, que el suelo se lave porque así es de mejor calidad, pero además que las plantas absorban un agua mejor que la regenerada, con menos, sobre todo con menos cloruro y con menos sodio que la regenerada. El segundo muestreo en el suelo se hizo en otoño. Tomamos muestras prácticamente a las mismas profundidades donde estaban situados esas cápsulas de cerámica de los tomamuestras para poder relacionar las características de las aguas que absorbían las raíces a esas profundidades con las propiedades del suelo. Y bueno, pues medimos muchos parámetros, la saturada, también en la solución 1,5 del suelo, pero también solo nos vamos a centrar en ver lo que ocurría con esos elementos que sabíamos que en el caso de las aguas regeneradas de Madrid y de los parques de Madrid, tras unos 2 o 3 años de experiencia, pues eran los que más estaban influyendo en los efectos negativos sobre el suelo y sobre la vegetación. El cloruro y el sodio. Y la conductividad como, digamos, compendio de todos los iones. Entonces, lo que veíamos en los suelos, pues es que, en primer lugar, los suelos regados con aguas potables, pues prácticamente durante todo el tiempo mantenían un mismo perfil de conductividad, una prácticamente constante concentración de de cloruros y una prácticamente constante concentración de sodio y además siempre bajas. Sin embargo, lo que ocurría en los suelos regados con agua regenerada, esta línea malva corresponde al Parque Emperatriz María de Austria, que se llevaba regando mucho tiempo ya con agua regenerada, pues respondían a un perfil que representaba esas oscilaciones verano-invierno, o otoño-primavera, mejor dicho, y además esos zigzagueos se refieren precisamente a eso, al otoño, a la primavera, y además con unos valores de conductividad en el suelo muy elevados, unas concentraciones de sodio muy elevadas y crecientes, sobre todo tras la campaña de riego, y lo mismo, bueno, es que arriba está el cloruro y abajo está el sodio, pero es que en el agua estaban al revés, me confundo. Y esta es la concentración de sodio que pasaba igual, ahí bien alta, tras las campañas de riego, en los meses de octubre. Los suelos sódicos no son deseables, porque el sodio, además de no ser nada bueno para la vegetación, el sodio es un elemento de un diámetro muy grueso y además se une, se fija en el suelo de una forma casi definitiva. Entonces, una vez que se ha fijado, lo que hace es que disminuye la capacidad de infiltración de agua por parte de los suelos. Entonces los suelos se vuelven muy poco permeables y por lo tanto, pues no solamente es el efecto negativo que puede ejercer sobre la vegetación, sino sobre la propia capacidad de infiltración de los suelos sobre los que se instala esa vegetación. Pasamos a la siguiente. Bueno, ahí, por tanto, una de las cosas que queríamos ver es, bueno, vale, estos suelos está claro que se están solidificando. Veamos qué pasa con la capacidad de infiltración de los mismos.
Pues efectivamente lo que vimos es que en los suelos, esta es una experiencia solo en el Parque del Oeste, con lo cual no pudimos ver muy bien cuál era el efecto de las aguas regeneradas con respecto a las potables, pero si me paso a la siguiente diapo, pues luego vendré a esta si acaso, pues vemos que efectivamente en el Parque Garrigues-Walker, que sí teníamos una parcela regada con aguas regeneradas y otra con aguas potables, en muy poquitos años, estamos hablando solo de un año y medio, empezó el riego en 2012 precisamente, y en 2011 cogimos una muestra con agua en los suelos todavía regados con agua potable, ya se estaba empezando a observar esa pérdida de capacidad de infiltración. En 2016 volvimos a hacer la experiencia y vimos que, no tengo aquí la diapo, pero vimos que efectivamente todavía más se había magnificado ese proceso de pérdida de capacidad de infiltración. También, por otro lado, hicimos una experiencia para ver si el mulcheado podía proteger al suelo de la evaporación y mejorar la capacidad de infiltración del suelo, pero nos dimos cuenta, esa sí que la hicimos en el Parque del Oeste, pero nos dimos cuenta de que efectivamente no era así, aunque a priori los propios ingenieros del parque, los ingenieros forestales del parque creían que iba a ser así, al final pues vimos que no, que era mejor la pradera de cara a la capacidad de infiltración que el mulch. Bueno, otra de las propiedades que se pueden ver afectadas si el suelo se impermeabiliza y se compacta es la capacidad de penetración que tienen las raíces en ella, y eso se establece mediante un ensayo de resistencia a la penetración con un penetrómetro, y lo que vimos, estos dos gráficos corresponden a dos momentos de estudio en el Parque Emperatriz María en el Parque Garrigues-Walker, al instante inicial, antes de empezar el riego, en el año 2012, en el que prácticamente no se observaron diferencias significativas entre la parcela regada después con agua regenerada y la regada con agua potable, porque son contiguas y porque hasta entonces las dos estaban siendo regadas con agua potable. Sin embargo, transcurridos 4 años, lo primero que observamos es que la resistencia a la penetración también se había incrementado en la parcela regada con agua potable, pero sí que había una diferencia significativa ya entre las resistencias, disminuyendo la resistencia a la penetración en la parcela regada con agua regenerada. Eso significa que las características, las propiedades físicas del suelo también se deterioran una vez que se inicia el riego con aguas regeneradas, y no solo las químicas, porque ambas son importantes. También medimos en el suelo la concentración de micronutrientes por si algunos metales en concentraciones no muy elevadas, pero sí obviamente más elevadas que el agua potable, que no los contiene. Entonces, bueno, pues para ver qué estaba pasando con esos micronutrientes que en concentraciones elevadas son muy tóxicos, estuvimos midiendo las concentraciones de hierro, de manganeso, de cobre, de zinc y de boro. En esta tablita tenemos las concentraciones de referencia como máximo que debe haber en algunos de esos iones, de esos micronutrientes, cobre, manganeso y zinc, y para el hierro y para el boro no hay unas condiciones de referencia en el caso de los suelos. Lo que pudimos ver, sin entretenerme mucho, es que no había un comportamiento muy diferente entre las aguas potables, entre los suelos regados con aguas potables en cuanto a la concentración de micronutrientes y los regados con aguas regeneradas, y que todos los iones, a pesar de que veíamos que en algunos casos, sobre todo en el Parque Emperatriz María de Austria, en cuanto al hierro y el manganeso, se producían oscilaciones y picos que parecen muy altos, pero que realmente son bajos en relación con el valor de referencia, es decir, que todas las muestras, desde el punto de vista de los micronutrientes, estaban muy lejos de tener ningún problema por esta causa. Lo mismo pasó, no me voy a entretener más porque no vale la pena, en el Parque Garrigues-Walker. Ningún problema con los micronutrientes. En cuanto a la afección del riego con aguas regeneradas en la vegetación, podríamos decir que 3 de los elementos que producen toxicidad al suelo son el boro,
el cloruro y el sodio, pero a la vegetación el cloruro y el sodio especialmente. Entonces, nuevamente, estos son los que vamos a analizar aquí, aunque fíjense que utilizamos muchísimos otros elementos también para evaluar si alguno de ellos mostraba diferencias significativas entre las zonas regadas con agua potable y las zonas regadas con agua regenerada. La verdad es que en cuanto a los macronutrientes, en algunos sí que encontramos, y vamos a ver que el balance, sobre todo de nutrientes como el nitrógeno y el fósforo, era positivo pues para las parcelas regadas con agua regenerada. Y veremos por qué. En cuanto a estos dos micronutrientes nocivos en concentraciones altas, pues los estuvimos determinando tanto en especies arbóreas como arbustivas, al principio y siempre un poco orientados por lo que los ingenieros forestales de los parques de Madrid habían observado. Pues por ejemplo, en el Parque del Oeste y en el Parque Emperatriz María de Austria, que fue con el que empezamos, los árboles más afectados habían sido sin duda los cedros. Pero bueno, pues tenían dudas sobre si los almeces también podían estarse viendo afectados y en consecuencia pues tomamos muestras de otras especies, pero aquí de las que vamos a poner son del cedro y del almez. En realidad, en el Parque Emperatriz María de Austria, que es el que les voy a mostrar ahora por ser la experiencia más larga, y también el PGV por ser desde cero, los almeces cuando nosotros llegamos estaban plantados hacía muy poco tiempo y los vimos crecer año a año, o sea, de una manera descomunal, y en ningún momento el almez mostró ningún tipo de problema por estar regado con agua regenerada frente a los regados con agua potable, ninguno, visualmente digo, ¿vale? Sin embargo, los cedros sí, todos los cedros, también en el Parque Emperatriz María de Austria, estaban regados con, la mayoría, menos los de una parcelita pequeña que era la nuestra de referencia, estaban regados con agua regenerada y no parecían los cedros de un parque que tenía 15 años, parecían los cedros, o 20 o 22 años, parecían los cedros de viejos ya, ¿no? Estaban con una densidad acicular baja, con un decaimiento y un color muy oscurecido, en fin, nada que ver con la frondosidad y la coloración que mostraban los cedros del Parque Emperatriz María de Austria antes del riego con agua regenerada. Esta foto corresponde a esos cedros antes del riego con agua regenerada, esta foto corresponde a los almeces del Parque Emperatriz María de Austria regados con agua regenerada, mientras que esta corresponde al de un almez regado con agua potable. No sé si estarían puestos a la vez, pero nadie diría que aquí algo está pasando cuando veamos otras imágenes. Bueno, en cuanto a las arbustivas, también algunas mostraron signos no tanto de decaimiento, sino sobre todo lesiones foliares que hacían pues, que al final la planta se perdiera. Por indicación de los ingenieros del Parque del Oeste empezamos analizando fotinias, espíreas y lauros. Al final la espiria vimos que no decía mucho, la verdad, y en el resto de los parques, por abundancia y sobre todo porque la espiria no decía mucho, continuamos con fotinias y lauros. Entonces lo que pudimos observar, estas son las concentraciones de cloruro en las acículas de los cedros, y aquí pues tenemos, fíjense, los cedros regados en el PEMA con agua regenerada. Este es el valor medio de concentración de cloruros, en torno a 1000 miligramos kilo de cloruro por kilo de planta, mientras que casi eran de 4000, 3500, habían subido como 3 veces y media en el caso de los regados con agua regenerada. Aunque solo había un año de diferencia entre los cedros regados con agua potable y regenerada en el Parque Gabriel del Walker, ya se empezaba a detectar un incremento, unos años ya, 3 o 4 años de diferencia, estamos aquí hablando de 2015, desde 2012, 13, 14, 15, 3 años de diferencia, ya se empezaba a denotar
un incremento en esa concentración de cloruro. Y lo mismo ocurría con la concentración de sodio, que la concentración de sodio era mayor en los cedros regados con agua regenerada que en los regados con agua potable, y enseguida se notaba el efecto, no ya cuando ya se llevaban 10 años o 12 regando, sino cuando se llevaban 3 años ya había efecto. O sea, no había efectos, había mayor concentración. También efectos visibles, también efectos claros visibles. Esta es una imagen de cómo estaban los cedros hemos visto los cedros regados con aguas regeneradas, pero cuando todavía eran potables en la imagen primera. Así siguen o seguían los cedros en el año 2016 en la zona que seguía regándose con agua potable, y este es el porte de aquellos que se regaban con agua potable y pasaron a regarse con agua regenerada tras 3-4 años. Generalmente yo era la manos tijeras que iba recortando, pues por mi condición de geóloga de bióloga era la que cogía las muestras, con las consiguientes casi siempre malas caras de alguien que decía que qué hacía yo ahí cogiendo y tenía que explicar por qué estábamos cortando parte de esas vegetaciones. Y enseguida me empecé a dar cuenta de que, claro, en 2 parcelas contiguas que conocía desde el instante cero, empecé a observar que las acículas es que tenían una densidad mucho menor en la zona regada con aguas regeneradas. Y eso fue, de verdad, a los 2 años de empezar la experiencia. Luego fuimos tomando muestras progresivamente y cada año la cosa iba peor. Aquí tenemos una vista en detalle de cómo es la densidad acicular en los cedros regados con agua potable y en el de la parcela contigua regada con agua regenerada en la misma fecha. O sea que hay una diferencia muy brutal cuando no había ninguna, porque es que eran los mismos cedros. Desde el punto de vista de las arbustivas, pues lo que vimos es que tanto en las regadas con agua, o sea, tanto en la fotinia como en el lauroceraso, la concentración era mayor que también en las zonas regadas con agua regenerada que en las zonas regadas con agua potable. Sin embargo, igual que pasaba en los almeces, la fotinia ni se enteraba, vivía feliz con el agua regenerada. Pero, sin embargo, también pasaba lo mismo con el sodio. El sodio y el cloruro pues siempre van juntos, porque las aguas regeneradas tienen esa composición clorurada sódica en vez de bicarbonatada cálcica, por ejemplo. Pues sin embargo, en el lauro, este es el lauro que había en la parcela regada con aguas potables, que luego cambió a regenerada en el parque Garrigues-Walker. Esto es 2011, aquí está 2014 y aquí está 2016, es decir, en 4 años los lauros se mueren, no hay otra. ¿A qué conclusión podemos llegar? Hombre, si en algún caso ponemos un parque en riego con agua regenerada, podemos poner fotinias, podemos poner espirias, pero como arbustiva no debemos poner lauros porque es que no lo resisten. Estas son las lesiones foliares que mostraban las hojas de los lauros que todavía quedaban por ahí, bueno, que estamos, vamos, que realmente era, a mí me dio mucha penita porque era un lauro, un arbustito ya de un cierto porte, muy chulo, y así se quedó en muy pocos años. Pero, como no todo es bueno ni no todo es malo, las aguas regeneradas tienen muchas cosas positivas. La primera, y muy importante, en un clima como el nuestro, con una irregularidad brutal, procurar un agua siempre constante para el riego de los jardines, que en otros casos por muchos años se quedarían sin regar. ¿Por qué? Porque agua regenerada nosotros siempre vamos a generar. Así que no hay restricción, solo la económica. Otra de las ventajas es que en las depuradoras de aguas residuales convencionales, urbanas, uno de los problemas que siempre hay es que ni los nutrientes no se eliminan. Se elimina la materia orgánica, pero el nitrógeno y el fósforo no se eliminan. Entonces, ¿qué pasa? Que esas aguas, cuando pasan al proceso de regeneración para ser utilizadas en los jardines, lo único que se hacen es convertirlas en aguas, digamos, asimilables a potables desde el punto de vista de los patógenos, pero el resto no se cambia. Así que son aguas que tienen fósforo y que tienen potasio.
Consecuentemente, en las zonas regadas con aguas regeneradas no hay que abonar, ni hay que abonar las praderas, ni hay que abonar las arbustivas, ni nada, porque el agua ya lleva el abono. Y eso es lo que vimos, pues por ejemplo, la producción de biomasa de las praderas en el Parque Garrigues-Walker, desde el primer momento de la experiencia, ya desde el año 2012, en azul es la producción de biomasa de la primera que vimos, pero en el momento que empezamos, no sé muy bien por qué esto es así, porque realmente las dos deberían estar igual en el instante cero. Que ahora os diré por qué. Siempre la producción de biomasa era más elevada en la parcela regada de herbáceas, era mayor en la parcela regada con aguas regeneradas que con potables, porque tienen nutrientes. En estas tres franjitas que vemos aquí, no, porque justo es el invierno. Entonces en el invierno no se riega con nada y la pradera está prácticamente pues, en estado latente. En consecuencia, bajas producciones y las mismas en las dos. Ahí tenemos el aspecto en un momento, pues ya en otoño, o sea que ni siquiera en el centro del verano, de la parcela, de la pradera regada con agua potable y la mayor frondosidad de la regada con agua regenerada. Aquí tenemos los valores medios y totales de biomasa extraída en la experiencia con herbáceas en las praderas regadas con agua potable y regenerada, que obviamente pues, son más altas para el agua regenerada. Y en cuanto al balance de nutrientes, pues ocurre un poco lo mismo. En el caso de la parcela regada con aguas regeneradas, observamos que prácticamente ni el nitrógeno ni ningún otro nutriente presentan problemas. Sin embargo, el balance es negativo, es decir, hay una cierta carencia de nitrógeno y de potasio en las parcelas regadas con agua potable, pues porque no se abonarán bien o por lo que sea. También descubrimos que el hierro era algo deficitario en ambas parcelas. Eso se corresponde también con eso que decíamos de que los micronutrientes no generan problemas desde el punto de vista de las cualidades del suelo. Y con esto, pues nada, simplemente pasar a las conclusiones en 2 minutos, no quiero estar mucho más. El agua regada, el agua regenerada para riego tiene muchas ventajas, es una buena iniciativa, pero con consecuencias porque tiene una mayor mineralización que el agua potable y, bueno, sobre todo tiene una concentración elevada de cloruro y sodio. En cuanto al agua del suelo, pues todos los valores que hemos encontrado en zonas regadas con agua regenerada, en las aguas que son las que van a ser absorbidas por la vegetación, tienen elevadas concentraciones de cloruro y de sodio en relación con las zonas regadas con agua potable. Y bueno, además ese incremento es relativamente rápido a juzgar por la experiencia que hicimos desde el instante cero en el Parque Garrigues-Walker. La precipitación tiene una incidencia muy destacable en la salinidad y sobre todo el régimen de las precipitaciones. Los inviernos que son húmedos preparan al suelo en primavera para acoger ese riego con agua regenerada en mejores condiciones, más lavado que cuando el invierno es menos húmedo. Si tenemos en cuenta que estamos asistiendo a unos años bastante pobres en precipitación, excepto este que se está portando de maravilla, pero llevábamos unas décadas, sobre todo las décadas en las que nosotros hicimos el estudio, o la década en la que hicimos el estudio, fue muy mala, igual que la primera del siglo, ¿no? Y que las previsiones de cambio climático están siendo bastante pesimistas en cuanto a la disponibilidad que vamos a tener de recursos hídricos, pues entonces, bueno, pues a lo mejor tendríamos que seguir pensando en la utilización del riego con agua regenerada, pero proponernos de alguna manera hacer algún riego de lavado intensivo a mitad de la campaña de riego, o bien sumando, como hicimos nosotros en esa experiencia piloto, las fuerzas al agua de lluvia
antes de volver a empezar la campaña de riego, si un año ha sido seco o alguna de esas cuestiones. En cuanto al suelo, pues todos esos factores, el cloruro, el sodio, etcétera, se comportan igual que en el agua y hacen que el suelo tenga una mayor impermeabilidad y también pues, que las plantas que están instaladas en él pues, puedan tener más resistencia a, digamos, a expandir sus raíces en busca de más